Con la venia, señor alcalde, me honro en presentarles a ustedes este libro, La riada de 1970 en Tarifa, escrito por Candelaria Muñoz, o sea, Yalli, y Antonio Meléndez, bueno, escrito, maquetado y muy bien editado, como verán ustedes, un papel magnífico. Ambos autores son sobradamente conocidos por todos ustedes y sobra, desde luego, que yo los presente. Pero como tengo que cumplir con mi papel de presentador, pues les voy a comentar algunos detalles de su currículum, muy sucintamente, muy brevemente. Yalli ha sido profesora de Geografía e Historia hasta su jubilación hace algunos años y desde 2019 es cronista oficial de Tarifa junto con Cristian Triviño y nuestro recordado Manolo Liaño, que ya no está entre nosotros. Antonio es maestro, también jubilado, ha publicado relatos cortos y poesía y es un gran, hay que decirlo, fotógrafo de macro, ¿se dice? Macro. Como se evidenció en una exposición que se realizó no hace mucho, ¿verdad?, en la Cárcel Real. Como digo, ambos autores están jubilados, pero de pasivos nada, muy activos y muy trabajadores. Han desarrollado de manera conjunta varias actividades de carácter cultural, de las que voy a citar solo algunas. Han estado en la directiva de asociaciones culturales como Guadalmesí, Melaria, Siglo XXI, también del Casino Tarifeño, y han participado muy activamente en los actos conmemorativos del bicentenario del asedio francés a Tarifa, 1811-12, realizando, entre otras cosas, el guión y la idea original de una obra, de la obra llamada Venta del Bicentenario, ¿correcto?, que fue representada en la Plaza de Abastos en su momento con un gran éxito. En la Plaza de Abastos y creo, si no me equivoco, en algún otro sitio. Y cómo no mencionar también la exposición organizada por la Oficina del Cronista, es decir, por Yalli y Triviño y Cristian, ¿no?, sobre la riada, el cincuentenario de la riada que se hizo en el 2020, también con exposición de fotografía en la Cárcel Real y luego también una mesa redonda que tuvo un gran éxito, una gran acogida. Ambos tienen publicados varios artículos en la revista Aljaranda y en 2019 publicaron un libro sobre la gripe de 1918 y su incidencia en Tarifa. Y a ese libro ahora añaden este nuevo de la riada del 13 de enero de 1970 en Tarifa. Y dicho esto, sobre la obligada presentación de los autores, yo voy a poner el acento en un hecho, el hecho de que históricamente las riadas en Tarifa han tenido lugar mayormente en el mes de enero, sobre todo, si me apura, en la primera quincena del mes de enero. Es cuando se han producido las riadas más desastrosas, más dañinas. Así, en la del 2 de enero de 1702 llegó el agua hasta el mismo convento de la Trinidad. Otra con menos fuerza fue a mediados del día 15 de enero de 1708. En la del 9 de enero de 1740 hubo incluso algunos muertos, no solo en la población, sino también en la campiña. Otra gran inundación fue el 8 de enero de 1740, muy agresiva, muy dañosa. Y también el 8 de enero de 1821 hubo una nueva inundación, también con gran desastre en la población, en las viviendas. En el mes de enero de 1881 y de 1882 también se produjeron desastrosas inundaciones.
pero fue entonces cuando se proyectó la desviación del arroyo y el posterior alcantarillado del cauce urbano. Pero resultó que la ejecución de esta obra se tuvo que dejar de lado temporalmente, porque en aquellos momentos fue cuando se declaró una epidemia de cólera en España y, lógicamente, todo lo demás pues se paró y se dejó de lado durante un tiempo. A Tarifa esa epidemia llegó en el año, y llegó con drásticas consecuencias porque hubo bastantes muertos, en el año 1886. Y adivinen ustedes en qué mes llegó, en enero. Pero al menos aquella terrible epidemia sirvió para luego retomar el proyecto del desvío del arroyo, y no solo para evitar nuevas inundaciones, sino también porque se le echaba la culpa, con toda la razón, porque así era, de los muchos contagios que hubo en Tarifa por el arroyo, por las inmundicias que acumulaba el arroyo desde siglos atrás. Y esto era un foco de contagio permanente. De modo que el tema de la desviación y el alcantarillado del cauce urbano se retomó después de esta epidemia de 1886, incluso con más fuerza. Pero el proyecto ya estaba previsto con sus planos y demás de antes, de 1883. Pero todavía después del desvío o antes del desvío todavía del arroyo, en 1887 hubo nuevas inundaciones, justo 3 meses antes de empezar las obras del desvío. Pero es que durante las obras del desvío, en diciembre de 1888, debido a que se acumuló un exceso de tierra y piedras en el cauce a la entrada del túnel, pues ocurrió lo que ya se temía que iba a ocurrir, un desastre cuando hubo lluvias, y fue pues otra nueva inundación explosiva, desastrosa. Y desde luego todo el mundo lo veía venir, porque era evidente, ¿no? Pero por fin el desvío fue operativo, es decir, que se hizo el túnel, se terminó el túnel en 1889, a mediados del año. Y acto seguido se procedió a la obra del alcantarillado del cauce urbano, que también tuvo sus más y sus menos, porque duró varios años más de lo que estaba previsto. Y además la solución de llevar el arroyo hacia la caleta no significó que la seguridad, que fuera una seguridad total de que no iba a haber futuras inundaciones. Y vaya si las hubo, porque en 1917 hubo una, en noviembre de 1920 hubo otra, y en 8 de febrero del 21 una nueva inundación, y coincidió que también fue motivada porque se taponó el túnel. Pero hablar de riada en Tarifa, no hay duda que nos estamos refiriendo a la riada del 13 de enero de 1970, a la riada, para entendernos. Y de eso es de lo que trata este libro. Un libro que hace un repaso a la riada histórica, es decir, a lo largo de los siglos, de los tiempos, y explica muy bien el contexto social de la Tarifa de los años 60 del siglo pasado, lógicamente, de los años de 1960 y 1970. También ofrece muchos datos sobre el tiempo que hizo en los días previos y en el mismo día de la inundación. Asimismo, describe con minuciosidad lo acontecido ese día 13, cuando poco antes de las 10 de la noche se produce esa avalancha inmensa, grandísima, de agua y barro y piedras que arrastró pues, todo tipo de enseres, kioscos que había en la calle, coches, en fin, un desastre, como saben ustedes. También incluye el libro multitud de imágenes, de fotografía, de gráficos, de cuadros, incluso de planos de las zonas afectadas, pero lo más importante,
me lo han comentado también los autores, es las numerosas aportaciones, declaraciones de las personas que lo sufrieron personalmente. En ellas narran pues, las peripecias de muchos por salir sanos y salvos de aquella situación tan dramática, como por ejemplo lo acontecido a Francisco Perea, que fue arrastrado dentro de un coche o de su coche y fue salvado por los pelos, o por un paraguas, creo. Bueno, por una cadena humana. En fin, por una cadena humana. El libro también deja constancia del muy ejemplar comportamiento del vecindario a la hora de prestar ayuda a los afectados. Igualmente, relata cómo las distintas autoridades eclesiásticas, militares, civiles, acudieron rápidamente a Tarifa a ayudar en todo lo posible. También destaca el libro que fue encomiable la labor desarrollada, llevada a cabo por el alcalde entonces, Juan Antonio Núñez Manso. Finalmente, también analiza el libro muy detenidamente las gestiones realizadas a fin de conseguir ayudas para todos los particulares y los muchísimos negocios que salieron muy afectados y fue una auténtica ruina para muchos. En fin, que Candelaria, Yagi y Antonio han hecho un excelente trabajo en este libro para el que han consultado, como es normal y se debe hacer, distintas fuentes. En primer lugar, archivos como el histórico municipal de Tarifa, archivos parroquiales de la localidad, el archivo histórico provincial de Cádiz, por supuesto, fuentes orales, que es la fuente principal, y no estaba pensando en la fuente, en la prensa histórica. Los periódicos de la época se hicieron eco, lógicamente, unos más o menos. El Diario de Cádiz, por ejemplo, lo relata muy detenidamente en varios de esos números. Y por supuesto se han servido los autores de la bibliografía pertinente. En fin, que este era un libro que se echaba en falta en Tarifa. Y aquí lo tenemos, calentito, recién salido de imprenta, así que ustedes lo disfruten como yo lo he hecho leyéndolo, pero eso será después, un poquito más tarde, porque ahora tenemos que atender a lo que nos van a contar Yagi y Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, quiero dar las gracias a Andrés por las amables palabras que nos ha dirigido y más viniendo de él, pues nos satisface más, puesto que sabemos que aunque no es tarifeño de nacimiento, pero lleva a Tarifa en su corazón, como lo demuestra en la cantidad de artículos y de libros que tiene recogidos sobre la historia de Tarifa. Y también queremos darle la bienvenida al señor alcalde, a los señores concejales que están hoy aquí con nosotros y a todos ustedes, familiares y amigos que están aquí en este acto en el que presentamos nuestro libro. Hace ahora 54 años que ocurrieron los hechos que nosotros narramos en el libro. La riada famosa del martes 13 de enero de 1970. Cuando nosotros nombramos la riada, pues todos recordamos con tristeza aquellos duros momentos que se vivieron. Es algo que quedó en el recuerdo, grabado en el recuerdo, en la memoria de todos los que, de cada uno de todos los que vivimos ese episodio, quedó en la memoria de todo un pueblo, por lo cual ya la riada forma parte de la historia reciente de Tarifa. El motivo que nos llevó a nosotros, Antonio y a mí, a escribir este libro, parte de, como ha nombrado ahora antes Andrés, parte de la conmemoración del 50 aniversario de la riada. Eso fue el 13 de enero de 2020,
Desde la oficina del coronista organizamos una mesa redonda a la que acudieron muchísimo público. Se llenó el salón de actos de la Casa de la Cultura y allí vimos el interés que tenían todas las personas en manifestar pues, las vivencias que tuvieron, las vivencias tan amargas de esa noche. Entonces, digamos que los testimonios que nos manifestaron en esa ocasión y los que ocurrieron posteriormente, porque los días sucesivos eran muchas las personas que nos decían, nos paraban diciendo que las vivencias que tenían, oye, pues yo me acuerdo de esto, yo en aquel momento yo hacía tal cosa. Entonces eran tal el grado de testimonio y de interés que tenían las personas en hablar de esto, que fue el motivo por el que Antonio y yo nos decidiéramos a escribir esto. Y le prometimos a esas personas que esos recuerdos no queríamos que se olvidaran, sino que quedaran reflejados todos en un escrito. Ese escrito no sabíamos en principio a qué nos iba a dar lugar, sea un artículo, pero han sido tanta la documentación que ha llegado pues, a que podamos escribir un libro. Entonces empezamos con la tarea de ponernos en contacto con todas las personas que o vivían o tenían negocio o algo en todo el recorrido de lo que fue la riada. Sabéis que la riada partió de donde está el cuartel de infantería de Marina y se quedó en Balsa del Agua hasta que rompió por la guardería y cogió toda la calle General Copón, calle Juan Antonio Núñez, hasta llegar a la playa. Entonces nos pusimos en contacto con todas estas personas que vivían por ahí. Luego ocurrió que al poco tiempo, en marzo de 2020, nos sorprendió la pandemia y con lo cual, pues, el confinamiento, el distanciamiento con las personas, de manera que este proyecto nuestro quedó un poco relegado, un poco adormecido, esperando mejores tiempos. Y como todo en la vida, pues también la pandemia, los peores momentos terminaron y nosotros retomamos entonces este tema. Han sido montones de charlas telefónicas, personalmente, que hemos mantenido con muchísimas personas a las que tenemos que agradecerle enormemente ese interés que han manifestado. Hemos intentado reflejar sus testimonios tal como nos lo han contado. Hemos querido ser fieles completamente a lo que ellos nos han dicho. Es indudable, desde luego, que el paso del tiempo ha ido matizando un poco los recuerdos que se tenían. De manera que de un mismo hecho hay muchas versiones. No porque las personas quieran tergiversar los hechos, ni muchísimo menos, sino porque el tiempo, de alguna manera, ha ido tamizando los recuerdos hasta transformarlos. Hay casos muy curiosos, como lo veréis en el libro, por ejemplo, el recuerdo que hay sobre el motivo de la riada, que fue que el agua no pudo desaguar por el túnel hacia la caleta. Pues la mayoría de las personas dicen que es que habían puesto una tela metálica. Pero bueno, hay otros que dicen que no, que ahí no había tela metálica ninguna. Entonces, por eso decía que esto ocurre, que lo que fue, algunos lo interpretan ahora como lo que piensan que fue. El caso del primo del señor alcalde, pues también algo muy curioso, ya lo veréis, porque hay muchas versiones de su rescate. Él fue arrollado por la corriente, pero hay unos que piensan que se hizo una cadena humana hasta rescatarlo, otros que un guardia civil lo cogió con un paraguas, otros que... Es decir, que hay varias versiones debido a que el paso del tiempo pues va un poco borrando el recuerdo que se tiene. Bueno, pues además de todos estos testimonios orales, también como ha comentado ahora Andrés, no solo con esto podíamos escribir nosotros un libro, entonces nos tuvimos que basar en documentos escritos. Para ello nos valió mucho la Hemeroteca Provincial de Cádiz. Nosotros hemos hecho muchos viajes a la hemeroteca para buscar en los artículos de prensa que se escribieron en el año 1970 sobre Tarifa. Tenemos recogido de muchos periódicos, de La Vanguardia, de la ABC de Madrid, de Sevilla, de muchos, pero fundamentalmente del Diario de Cádiz.
El Diario de Cádiz se volcó con la publicidad que se le dio a un acontecimiento tan importante y tan grave como ocurrió en Tarifa. Y yo aquí tengo que recordar al corresponsal que en ese momento había en Tarifa, que lo hizo magníficamente, y fue el recordado Ramón Sánchez Moreno. Además de la hemeroteca, por otra parte, también nos fuimos al Archivo Municipal de Tarifa. En el Archivo Municipal hemos encontrado un montón de información, actas capitulares dedicadas completamente a la riada y montones de legajos del archivo que atesora nuestro bonito archivo que tenemos, pues hemos recogido muchísima información. Tanta que en el libro, además de contar el episodio del día 13 de enero, pues después hemos contado, lo hemos distribuido entre las ayudas que recibieron, la comisión que se creó para gestionar esta ayuda, los lugares que habilitaron para que todas las personas que se quedaron sin hogar pues tuvieran una vivienda. Primero los barracones que se dio el Ejército, después la barriada 13 de enero, y todo ello lo hemos ido organizando para que quede todo reflejado en el libro. Yo en este punto también quiero agradecer a Verónica Guerra, que era la archivera en este momento, hasta el momento que hemos estado nosotros estudiando este tema, porque ella nos ha facilitado mucho la labor de búsqueda en el archivo. Y por último, teníamos que buscar también la documentación gráfica. Entonces, para ello nos pusimos en contacto con muchas personas que tenían en sus archivos personales, pues tenían muchas ilustraciones, muchas fotografías. Nos ha llamado la atención que en un tiempo en el que la mayoría de las personas no teníamos cámaras personales, porque en 1970 la mayoría de las personas no la teníamos, sin embargo, nos hemos encontrado a muchísimas personas aquí en Tarifa que tienen un buen archivo gráfico sobre los días posteriores de la riada. Entonces ellos nos han cedido la fotografía para que nosotros la hayamos escaneado, de manera que hay una memoria gráfica de las riadas muy importante en Tarifa. De hecho, en el libro van 136 ilustraciones de la riada. Y bueno, pues con todo esto, los testimonios orales de las personas, la prensa, los artículos de prensa, los documentos escritos del archivo parroquial, del archivo municipal y la documentación gráfica, con todo esto y nuestro trabajo, pues así ha nacido el libro de la riada en Tarifa en 1970. Nosotros queremos agradecer especialmente a todas aquellas personas, repito, que han tenido la paciencia de estar con nosotros contándonos de manera muy pormenorizada todos los detalles de la riada. Y a todos los que nos han cedido esta documentación gráfica. También quiero yo citar aquí a Javier Antón y a Pepe Muñoz por la intensa labor que han hecho, que han colaborado de corrección del libro, corrección lingüística del libro. Y bueno, pues ahora yo voy a pasar con Antonio porque que él os cuente un poco las partes que tiene el libro, el contenido del libro. Buenas tardes. El libro que dentro de poco vais a tener en las manos no debe leerse como una novela, porque desde la primera página a la última, porque la novela la tenemos que seguir un hilo de la historia. Aquí no es así, tiene diferentes capítulos que tienen una lectura totalmente independiente. De hecho, hay algunas partes más, digamos, más agradables para la lectura y otros capítulos que a lo mejor son más áridos, son cifras, cantidades, presupuestos que a lo mejor para la lectura no es tan agradable. Dicho esto, pasamos a relatar un poco de qué se compone este libro. El libro empieza por una descripción un poco de lo que es el río de Angorrilla. Para eso nosotros queremos mostrarle aquí en la diapositiva el río cuando pasaba por el centro del pueblo y desembocaba
en el Océano Atlántico. Curiosamente es un río que pocos ríos en el mundo tendrán esa característica, que ha desembocado en 2 mares diferentes. Después tenemos otra diapositiva en la cual se ve el cauce del río desde su nacimiento hasta su desembocadura. No voy a extenderme más en la descripción del río, puesto que ya Andrés le ha hablado bastante de eso y en el libro ya encontraréis suficiente información. También, cuando el río ha tenido diferentes riadas a lo largo de la historia, como ya le ha comentado Andrés. La primera de la que nosotros le hablamos en el río, de la riada de 1702, es de la primera riada que nosotros tenemos constancia. Aunque ha habido otras, como la de 1740, en la que hubo incluso muertos, personas fallecidas por causa del tremendo desbordamiento del río. Cuando el río se hizo desembocar por medio del túnel en el mar Mediterráneo, parecía en principio que ya las riadas habían pasado mejor historia, pero no fue así. Desde en el siglo XX, al principio del siglo XX, ya hubo algunas riadas como la que tenéis aquí en la diapositiva, la de 1917. Ahí tenemos al padre Marchena, que se distinguió pues, en la ayuda a muchísimas personas que sufrieron las consecuencias de aquella riada. O también al alcalde accidental, distinguiendo con una medalla el trabajo de los municipales que se habían significado en el salvamento de muchas personas en aquella riada. Ya dicho esto, el libro se adentra ya en lo que fue la riada de 1970, fundamentalmente es a lo que está dedicado el libro. En esta riada, antes de empezar a hablar de la riada en sí, pues hablamos un poco de cómo era el mundo en aquella época. Recuerden que en el año 70, el año anterior, el 69, pues en el mundo habían ocurrido cosas muy significativas, como por ejemplo se llegó a la Luna, en el Apolo 11, o la guerra de Vietnam, o era entonces el movimiento, en aquella época el movimiento hippie estaba en todo su apogeo. En España, pues vivíamos también un momento crucial. Maciel había ganado el Festival de la Eurovisión, que no era poca cosa para aquella época. ¿Y en Tarifa qué pasaba? Pues en Tarifa los jóvenes se enamoraban con la música de los cines azules. Todo eso, pues más o menos intentamos, por lo menos para situar un poco qué ocurría en aquellos años, pues hablamos un poco de estos temas. Después, en el libro, tenemos pienso que extenso capítulo de informes meteorológicos. En la prensa hay muchos informes de cada día, qué es lo que ocurría, las lluvias que había. Hay incluso gráficos que hemos localizado sobre cómo fue sucediendo todos esos días. Tengan ustedes en cuenta que en Tarifa, que en aquella época ya llovía más que ahora ya llueve menos. En aquella época la media de lluvia al año en Tarifa era 600 litros por metro cuadrado. Bueno, pues en la Navidad de 1969-70, hasta el 13 de enero, la cantidad de lluvia fueron 482 litros por metro cuadrado, casi poco menos que la cantidad que llovía en un año entero. Pero esto no era un hecho que ocurría solo en Tarifa. Esa época de intensa lluvia ocurría por toda Andalucía. De hecho, en Algeciras pues se desbordó el río de la Miel y tuvieron que evacuar a las personas que vivían cerca. O en Grazalema se batieron todos los récords de lluvia. Creo que eran 994 litros por metro cuadrado en Grazalema. O sea que fue una época de lluvias intensas por toda España y sobre todo Andalucía. Después de eso ya nos adentramos en la propia riada en sí. Aquí una foto del día después. Esto es
adentrándonos un poco en lo que he dicho antes, cómo era Tarifa en aquella época. Tenemos el alcalde Juan Antonio Núñez Manso, que era el alcalde que sufrió todo aquel suceso, y también un par de negocios de la época. Tenéis arriba, los mayores os acordaréis de ellos, el negocio del Chiclanero, de tejido del Chiclanero, y abajo Garcilú, la tienda de Garcilú, en la calle de la Luz, para la redundancia. Después ya tenemos diapositivas que van mostrando, gracias a los fotógrafos de la época, como sobre todo Manuel Romero, que se conserva un amplio álbum fotográfico y muchas personas conservan. Gracias a todos ellos tenemos una amplia documentación gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, en la foto de abajo, la calle General Copons, y en la foto de arriba la plaza de Oviedo. La plaza de Oviedo el día después, con todos los destrozos que se habían ocasionado. Sigue habiendo más fotografías, pues ahí tenemos arriba a la izquierda, pues en la farmacia de Checa, otra foto con los destrozos que ocasionó en el hospital, con todas las camas amontonadas, lo famoso también, todos acordaréis, de la imprenta Russo. También en la foto de abajo, en medio, está el negocio de electricidad de Sebastián Serrano, que lo destrozó completamente. Había luego cables y cosas de electricidad por toda la calzada. Y también el kiosco empotrado en el Mar de Morilla. Sigue habiendo más fotografías, como tenéis ahí, todos los bancos amontonados en la puerta de la iglesia de San Mateo, o los zapatos de la zapatería de Trujillo. También en la puerta de Almacenes Villanueva, todo el material que había destrozado, toda la planta baja, y una foto de la gente, la solidaridad de la gente, que fue tremenda el día después para recoger y aliviar un poco todo el centro de Tarifa. Siguió la riada calle adelante y ahí tenemos el bar Medianoche, también totalmente destrozado, algunos se acordarán de ese bar. También otra foto de Galerías Villanueva y un kiosco también totalmente destrozado, un recorte de prensa de días después. También ahí, más adelante, pues tenemos la calle Inválidos, un negocio de electrodomésticos, y la Alameda. Fotos que se conservan todavía de aquella época. La riada es fundamentalmente el cuerpo del libro, donde están las manifestaciones de todas las personas, o por lo menos de las que nosotros hemos encontrado, porque evidentemente debe de haber muchísimas más personas que tienen recuerdos de aquella época. Nosotros hemos intentado aquí relatar y contar su propia experiencia. Esperamos no defraudar la confianza que han depositado en nosotros, confiándonos su vivencia y su recuerdo. Después de la riada, pues las autoridades, según la prensa que nosotros hemos manejado, se volcaron totalmente en ayuda a Tarifa. Vinieron, tenemos arriba la visita de autoridades el día después a la salida de la boca del túnel, y otra foto abajo también de esa misma visita. Hubo visita de todo tipo de autoridades religiosas, civiles, militares, que estuvieron intentando paliar los destrozos que había ocasionado la riada. Y qué decir también de las muestras de solidaridad que también están recogidas en el libro. Arriba a la izquierda tenemos, algunos también se acordarán de esto, del kiosco de la Marrurra, que estaba al final de la Alameda. Era un kiosco muy frecuentado por la marinería de la base naval. Y cuando la base naval, cuando los marineros se enteraron de que la mujer se había quedado sin nada, que el kiosco se había quedado destrozado, se volcaron con ella, le arreglaron un kiosco, y ahí se ve la foto de la inauguración del nuevo kiosco.
donde se ven las autoridades de la Marina y la propia Marrurra ahí en la... Abajo se ve una foto de los Cienes Azules puestas ahí, no solamente los Cienes Azules, también Dirección Prohibida actuaron en bailes que se organizaron y en fiestas que se organizaron para recoger fondos para paliar los daños. Y a la derecha tenemos una foto de Manolo Guardia, que era el que estaba, valga la redundancia, de guardia en la farmacia checa. Él está ahí en representación de tantas y tantas personas que sufrieron en primera persona los efectos de aquella riada. Por ejemplo, en la calle General Copón se vivieron momentos dramáticos en la relojería de Joaquín Muñoz, pero dramáticos. De hecho, se tuvieron que subir al mostrador. En el libro se cuenta con todo tipo de detalles. Se tuvieron que subir al mostrador pensando que allí se iban a quedar, que allí no salían vivos. Sin embargo, poco a poco el agua se siguió bajando y al fin, pues, la cosa pasaron súper momentos. Ahí tenemos a Manolo Guardia, que también vivió momentos muy dramáticos y que al fin se pudo escapar por un pequeño ventanillo que había en el techo y el día se arañó todo totalmente, todo el cuerpo todo arañado, y al día siguiente no se explicaba cómo había podido pasar por aquel ventanuco tan estrecho, pero pasó, evidentemente. Otro caso también muy dramático fue el que se vivió en la casa, que actualmente viven todavía ahí los párrocos y el cura, los sacerdotes. Pues en aquella época, al lado de la casa, del patio de la casa del sacerdote, estaba lo que era el Círculo José Antonio, el Círculo de José Antonio. Y allí había personas, pero que se quedaron totalmente encerradas porque el agua taponó la puerta y no podían salir. Desde el Círculo José Antonio al patio de los sacerdotes había una ventana, pero tenía una reja y no podían salir. No se explican cómo pudieron sacar fuerza, pero arrancaron la reja y subieron a salir por ahí. Por eso digo que son momentos dramáticos que lo que uno en unas circunstancias normales no puede conseguir, cuando la cosa se pone dura y las personas consiguen cosas que parecían imposibles. Luego, después de todo eso, en el libro también hablamos de cómo se intentaron paliar todos los destrozos de la riada. Muchas personas se quedaron sin casas, y se quedaron sin nada. Y en el libro intentamos explicar cómo fueron esas ayudas. Algunos que nos han comentado que ellos no recibieron nada, que ellos lo perdieron todo y no recibieron nada. En las ayudas, pues, la prensa pone que las ayudas vinieron y que hubo ayuda. Nosotros ni quitamos ni ponemos, solo la información que hemos encontrado es lo que hemos reflejado en el libro. De hecho, para paliar la escasez de vivienda y a todas las personas que se habían quedado sin ellos, se construyeron o se trajeron unos barracones militares, que hay una foto ahí en la diapositiva, que durante algún tiempo estuvieron por los alrededores de la barriada de La Paz, y allí vivieron mientras se construyó la foto de abajo, lo que fue la barriada 13 de enero, que es donde se alojaron todas esas personas y otras personas, porque en aquella época había también ya escasez de vivienda, porque otras personas que necesitaban vivienda. Hasta aquí es muy simplificado, porque el libro es muy amplio, todas las explicaciones de todo este tipo de cosas, pues el contenido del libro, que esperamos pues lo disfruten y puedan ser de su agrado. No sé. Bueno, a continuación, nosotros hemos considerado oportuno que ahora mismo están aquí presentes muchas personas que vivieron estos momentos del 13 de enero. Entonces, hemos considerado oportuno que algunos de ellos, si quieren, manifestar esa vivencia. Por ejemplo, ya lo teníamos que acertar un poco de que nuestro amigo Pepe Bernal iba, porque él
vivía, fijaros la pastelería, la tromba de agua le pilló de frente, vamos. Entonces él perdió la vivienda, el negocio y todo. Pepe, ¿quieres comentar alguna cosa respecto a este momento? Pues nada, como tú muy bien has dicho, aquí eran las 10 de la noche más o menos y llovía una barbaridad y bueno, estábamos allí, claro, era un espectáculo porque aquello no era normal. Entonces nos asomamos a la calle, mi padre, mi madre y yo, que eran los que estábamos allí. Y bueno, la calzada cada vez más alta, cada vez más alta, cada vez más alta, hasta que de pronto, bueno, ya cuando el agua empezó a entrar en mi casa, mi padre dice, vamos a cerrar, y pusimos detrás de la puerta mantas y sacos y cosas vacíos para poder tapar la entrada del agua. Aquello fue de buenas a primeras. Oímos un ruido tremendo y como especie, eso sí lo vi, de una ola que rompió en la fachada de Morilla, o sea, en la Cruz de los Caídos con Morilla. Aquello fue un ruido tremendo, bueno, una cosa horrorosa. Bueno, pues claro, ya inmediatamente de hacer aquello y llegarnos el agua aquí, fue todo una. Ya vimos, vámonos para arriba, porque entonces nosotros vivíamos abajo, y vámonos para arriba, vamos buscando salvarnos, ¿no? Ya vimos al salir, de caer el mostrador, volcarse, entramos para adentro y ya se caía la televisión, el frigorífico, se caían ya todos los muebles, en fin, aquello fue dramático. No se fue la luz, no lo entendemos, porque la luz aquí en Tarifa se va ahora contra en aquel tiempo, ¿no? Entonces, bueno, subimos arriba, nos metimos en la casa de arriba, donde ahora tenemos el hostal y eso, que era, bueno, que después fue nuestra casa, y allí nos esperamos que el agua, bueno, allí esperamos que cuando subimos allí, el agua llegaba ya a los balcones, Entonces nos asomamos al balcón y en ese momento vimos de pasar el camión famoso de Crismona, un camión grandísimo, cargado, pero bueno, que iba flotando como un barquito, ¿no? Ya nosotros pensábamos que el coche nuestro que estaba allí abajo, que era una furgoneta 4L nueva, por cierto, que tenía un mes, se la había llevado y bueno, apareció en la plazoleta Menéndez Arango, allí delante de Álvarez, amontonada, como si fuese un juguetito, allí unos pocos y bueno, eso es lo que, bueno, cuando pasó el camión, nosotros creíamos que aquello no paraba, que aquello era, yo no sé, ya pensábamos que era el mar o que era, yo qué sé, porque lo que menos imaginábamos nosotros era lo que después se ha comprobado, ¿no? Entonces, bueno, ya parece que empezó a bajar un poco, y así fue cuando ya bajamos y vimos que ni el coche estaba, bueno, nosotros habíamos visto pasar el camión y pensábamos que el coche estaba allí debajo, o sea que cuando vimos que ni el coche estaba allí ni nada, y bueno, en la casa estuvimos un mes y pico sin vivir, nos fuimos a la barriada del Sol, que vivía una tía mía, y allí estuvimos un mes. El obrador destrozado, un horno eléctrico que teníamos recién comprado inservible, nada de lo que había, nada, ni muebles, ni nada. Yo sacaba el cajón, por ejemplo, esa es una imagen que no se me va de la mente. Saqué un cajón de la mesilla de noche que tenía yo puesto mi máquina de fotos, mis cositas allí bien puestas, y eso salió y quitaba yo la máquina y como si fuese una caja de bombones quedaba el hueco de la forma de la máquina, o quitaba a lo mejor un libro o lo que teníamos allí, fotos que teníamos, los libros míos de todo, documentos. Bueno, la máquina de escribir mía apareció en los diques, porque yo aquella tarde precisamente había estado allí bueno, ya es que claro, no quiero extenderme tampoco en tanto, al lado de la confitería, bueno, la confitería, lo que es ahora la confitería, estaba dividida en dos partes. Una era un cuartito que teníamos allí y la confitería.
Bueno, pues yo había estado en ese cuartito que era como, digamos, la salita nuestra, ¿no? Haciendo cosas allí detrás escribiendo a máquina, haciendo unas cosas, y bueno, y claro, fue lo primero que se llevó el agua, ¿no? Y apareció en los diques, y bueno, y todo eso más o menos. Luego también nos dieron, yo puedo atestiguar que el ayuntamiento nos dio algún dinero, no recuerdo cuánto fue, pero sí sé que hubo una colecta y que nosotros nos dieron algún dinero. El seguro, no teníamos seguro, no nos cubrió, nos dieron muebles, por cierto, todavía allá arriba en el campo tenemos un mueble de esos de castellano, y bueno, nos dieron mesas, unas mesas buenísimas, unas sillas fortísimas, en fin, nos dieron bastantes cosas porque la verdad es que nos quedamos sin nada. Y bueno, y aquí estamos, que quién me iba a decir a mí, 54 años después, que yo iba a estar aquí contando esto cuando aquella noche creíamos que nos íbamos. Pues nada, muchas gracias, Pepe, por tu intervención. Mercedes Montano anda también por ahí, no sé por dónde, y también quería comentar algo. Mercedes. Cuando tú has dicho lo que se quedó grabado en la memoria, es cierto, a mí se me han quedado grabadas aquellas imágenes y me habéis conseguido poner nerviosa. Estoy nerviosa como aquel día. Yo tenía 11 años y el recuerdo de los 11 años fue trágico, ¿verdad? Que mi padre no estaba en la casa, vivíamos en el rincón de Villanueva, en el rincón de Yesca, y en la ventanita que se veía, justamente los mayores conocéis la ventana que se veía al pasar. Desde allí había un carrillo de un señor, un carro de la basura, que antes los basureros se llevaban el carrillo y lo dejaban abajo, y justamente abajo estaba el carrito. Nosotros veíamos cómo el carrito cada vez iba cubriéndose más, éramos pequeños todos, y la gente mayor decía, hay que irse de aquí, que se está cayendo la casa Villanueva. Eso es lo que decían, que se caía la casa Villanueva. Era pánico porque donde yo vivía los techos eran de teja, estos techos a 2 aguas, y es verdad que estaba muy mal, se llovía la casa, entonces era el pánico de que se fuera a caer el techo. Cuando vimos que el carrito se fue, a esto veíamos que mi padre entraba y que el agua se lo llevó. Aquello era tremendo, era el pánico, el pánico. Mi padre consiguió entrar y cuando llegó dijo que allí había que irse, que allí no sabía lo que pasaba porque había mucha agua. Y mi padre nos sacó por el tejado, nos sacó por los tejados a mi hermano y a mí. Yo recuerdo, yo llevaba un impermeable azul, no se me olvidará nunca, un impermeable azul, y mi hermano Jacinto y Manolo tenía 4 años y Jacinto tendría 9 años. A mi hermano se le quedó un pie en la teja, no se me olvida nunca, se le quedó el pie y mi padre le sacó el pie y fue descalzo. De allí llegamos a la casa de los Álvarez, de las hermanas Álvarez, que justamente daban a la calle San Francisco. Desde allí pudimos escapar. Los mayores no quisieron saltar por los tejados porque era peligroso. Y los mayores se quedaron en casa, pero todos los que pudimos salir por allí nos fuimos. Desde allí nos fuimos al Congo. Allí nos alojaron en el primer bloque, en Ignacio del Cubillo, los vecinos muy solidarios. Yo recuerdo que yo fui a dormir a la casa de una mujer que le decíamos Lula del Lápiz. No sé, tenía niños de mi edad, unos dormíamos en el suelo, otros donde pudimos, y aquella noche fue tremendo. Mi padre aquella noche se fue y al día siguiente, cuando amaneció el día, bajamos. A mí no se me olvida nunca la imagen del camino de la calzada, todo lleno de fango. Yo tenía unas botas de agua blanca, metía el pie y no podía caminar, se quedaba el pie dentro. Yo también recuerdo lo que decía Bernal, desde mi ventana yo vi como aquel camión de Crismona pasaba como si fuera un barquito de papel, exactamente. Vi como arrancaron el kiosco del abuelo, que estaba justamente debajo, delante de Villanueva estaba el carrillo. Aquel carrillo, yo recuerdo las telas, las piezas de tela de Trujillo y de Villanueva, cómo volaban por allí. Y al día siguiente, cuando llegamos, Pablo Manso, por ejemplo, el estanco de Pablo Manso era todo fango, todo lleno de fango. Lo de Rufo, lo de Bernal, todas las tiendas, todo era fango. Y aún recuerdo que muchos meses después limpiaron muchas cosas e intentaron vender cosas llenas de fango. Pero yo me acuerdo, en mi infancia, yo recuerdo aquello. Mis tíos, yo me acuerdo que mi tío Diego trabajaba en la imprenta de Rufo. Y justamente vivía enfrente. Y los dos nos queríamos ayudar. Mis abuelos querían saber cómo estaba mi tío y mi tío quería saber cómo estábamos nosotros, pero fue imposible. Luego supe que la Guardia Civil había sacado a los mayores de allí.
El patio quedó inundado, pero las casas, nosotros vivíamos arriba, las casas eran de papel, porque eran casas muy antiguas, muy malas, pero nosotros no tuvimos pérdidas como ellos. Fue el pánico de que se caían los techos, era el pánico. Y de aquella época también recuerdo mucha solidaridad entre la gente de Tarifa, de aquella época que no teníamos mucho, porque la gente en aquella época había de todo, pero generalmente... Pero hubo mucha solidaridad. Yo recuerdo Enrique Martínez, que era entonces jefe de correo, telégrafo, ese hombre alojó en su casa a Gaspar Ledesma, me acuerdo, a su mujer y a su hijo, eso no se me olvida nunca. Y estos muebles que él menciona, yo los recuerdo de verlos en casa. También recuerdo los pabellones, habían 2 andanas de pabellones, había justamente uno donde está el parquecito detrás de la barriada de La Paz y luego había otro justamente delante de donde está ahora el hotel de Facundo, allí había otra andana, eso lo recuerdo perfectamente. Fueron unos años difíciles después, pero aquel día yo me habéis conseguido poner nerviosa, tengo aquí algo que me oprime porque fue muy duro, porque además coincidía que aquel día mi madre se iba para Madrid para el hospital, no se me olvida, mi madre se iba a operar. Y como llovía tanto, tuvieron que aplazar el viaje, entonces fue un momento fueron días muy difíciles, de verdad. Gracias. Gracias, Mercedes, gracias. Nuestro amigo Paco tiene mucho interés en contarnos algo. Imágenes muy concretas. Recuerdo las empleadas de Villanueva en el arroyo, con los zapatos, sobre todo recuerdo, llenos de fango, gente con 8 años, pero esa imagen se me quedó, limpiando esos zapatos. Pero lo más curioso de mi caso es que yo vivo al lado de Correo, o sea, totalmente cauce donde el río iba a entrar a raudales. Pero mi padre, cuando ya se le iba a tostar, tenía un camión que ocupaba la calle, que no sé ni cómo entraba, pero taponaba la calle Azoque, prácticamente dejaba un hueco para la gente, pero el mínimo. Metió el camión y nos hizo hasta nosotros, yo con 8 años recuerdo de vivir el Chispa, el Boyuno, es que puedo hablar de la gente que estaba, porque son gente, ya no está con nosotros, pero con las cajas de madera, el hueco ese que quedaba para la gente, que como ya venía el agua y se podía correr por ahí, tapamos como pudimos y el agua, fíjate, a mi casa que está a ras de la calzada, no entró agua, ni el escalón del almacén que es así subió. Con el camión y con la tabla, punto. Bueno, La curiosidad. Bueno, pues muchas gracias a los que habéis estado comunicando aquí vuestras vivencias. También queremos agradecer al Ayuntamiento de Tarifa, al señor alcalde por asistir, por acompañarnos a este acto, a la Concejalía de Cultura, especialmente a Nacho Trujillo, que se vuelca en todo lo que hacemos. Quiero que sepáis que hace una hora antes de empezar el acto, los micrófonos no funcionaban. Y entonces él ha gestionado, ha hecho todo lo posible para que no estéis escuchando, si no, a mí con mi voz no me oiría nadie. También quiero agradecer a Carlos y a Irene, los técnicos de cultura, y a Maru, a Miriam, Lidia y Mariluz, responsable de aquí de la Sala de Santa María, por lo que nos han ayudado para que este acto pues se lleve a cabo sin ningún problema. Yo quiero tener un recuerdo muy especial ahora también para mis hijos, porque por problemas, por asuntos laborales y familiares no pueden estar hoy aquí. Entonces, en la distancia, porque están lejos, me consta que están con su pensamiento aquí conmigo también. Y bueno, y gracias. Y mi sobrino. No me he acordado de ellos, perdón. Bueno, y a todos ustedes, por supuesto, porque si no hubierais venido, pues no tiene sentido este acto. Así que muchas gracias por acompañarnos este día. Ahora, para finalizar el acto, nada mejor que hacerlo con un grupo que todos lo conocemos en Tarifa, el grupo Almadraba, que nos van a deleitar cantándonos una coplilla muy, muy curiosa. El día 13 de enero de 1970 fue la riada. Pues en febrero de ese mismo año, al mes y pico, una agrupación carnavalesca de Tarifa que se llama Los Hijos del Levante,
están ahí, en el que está Paco el Yenca, no sé si Paco el Yenca lo conocéis, lo conocemos todos, ¿no? Bueno, pues ese grupo le compuso una coplilla que cantaron en el carnaval y dedicado a la Riada de Tarifa. Pues ahora Carmen, Paco, Mariluz y Pepe nos van a interpretar esta canción que cantaron en el carnaval de 1970. Antes, os rogamos que cuando termine la interpretación el grupo Almadraba, por favor que permanezcáis en vuestros asientos, porque ya al final os vamos a entregar un libro. Queremos hacer constar que hemos hecho una tirada muy corta de libros, puesto que nosotros esto no hemos pedido ninguna ayuda, porque no hemos querido pedir ayuda a organismos ni nada, sino que todo ha sido sufragado por nosotros. Entonces hemos hecho una tirada corta, con lo cual quisiéramos entregar un libro por persona o por pareja. Queremos decir que si hay una pareja, pues no uno para uno y otro para otro, no, si es posible que quede uno nada más por hogar. Y bueno, pues sin nada más que deciros, os damos las gracias y os dejamos con el grupo Almadraba. Un fuerte abrazo, para ellos. ¿Nos sentamos nosotros donde yo estoy? ¿Nos quedamos aquí? Sí. Porque si nos quedamos aquí detrás no vemos nada. Nos levantamos y vamos a irnos para allá nosotros, ¿no?
la culpa la tuvo el dichoso Túnez que se escapó.